Hola, buenas tardes, buenas tardes. Iniciamos la clase de biología, quinto semestre, grupo C, en esta fecha del 12 de noviembre del 2020. ¿Cuál es el objetivo de la clase de hoy? Entender el efecto nocivo de algunas bacterias que nos han acompañado a lo largo y ancho del tiempo en la humanidad. Pero hubo un tiempo en el siglo XX en que apareció una de las medicinas que para ese tiempo fueron muy importantes, llamada penicilina. La penicilina tuvo efectos muy importantes en el combate de esas bacterias, las causantes, por ejemplo, de la pulmonía, de la neumonía y otras, tuberculosis, por ejemplo. Y entonces sí hubo efectos importantes, pero las bacterias poco a poco empezaron a ser mucho más resistentes a ese tipo de sustancias, de tal manera que ahora la penicilina o sus variaciones en el mundo, en lo ancho y largo del mundo, están controladas. La gente no puede utilizar ya la penicilina de una manera abierta, franca ni indiscreta. ¿Por qué? Porque seguiría generando efectos nocivos y seguiría generando la resistencia de estas bacterias a ese tipo de sustancia. Por lo tanto, los médicos, solamente ellos ahorita en este tiempo, siglo XXI, son los encargados de recetar el tipo y variación de penicilina para la presencia de algunas de estas bacterias causantes de enfermedades críticas terribles. Bien, vamos a ver cómo la clasificación de bacterias. Estamos seleccionando. Bien. Se atravesó un video incómodo. ¿Por qué? Este video todavía no está invitado. Vamos a ver que es una reseña más o menos de cómo se ven las bacterias causantes o nocivas a la salud humana. Bien, entonces empezamos con un video que dice las 9 bacterias peligrosas más dañinas para el ser humano. Y no veo el autor, no distingo el nombre del autor. Luego nos hacen reclamación, pero esperemos que a lo largo del desarrollo de este video sí haya una identificación para saber quién lo produce. Las 9 bacterias peligrosas más dañinas para el ser humano. Entonces, iniciamos, ponemos atención y vemos. 9 bacterias peligrosas más dañinas para el ser humano. Las 9 bacterias peligrosas más dañinas para el ser humano. Aunque no todas son mortales, hay algunas bacterias peligrosas que pueden ser muy perjudiciales para nuestro organismo y provocar diferentes daños si no se detectan y tratan a tiempo. A principios de año la Organización Mundial de la Salud, OMS, publicó el listado de las bacterias peligrosas más dañinas para el ser humano. Entre las publicadas se encuentran aquellas que han cobrado mayor número de víctimas mortales. Conocer cuáles son estos microorganismos, sus sintomatologías y padecimientos es importante para mantener nuestra salud personal y familiar.
La mayoría genera enfermedades comunes que, de no tratarse, ponen en riesgo la vida de los pacientes. La lista también señala la necesidad que existe de que los laboratorios médicos generen nuevos antibióticos para enfrentar cada amenaza. Este es quizás el microorganismo más resistente en la actualidad. Miles de afectados mueren cada año por consecuencia de esta afección, la cual crea anticuerpos resistentes a los fármacos que se suministran para su tratamiento. Todo comienza con una neumonía agresiva acompañada de una fuerte infección en el tracto urinario. Baumani tiene un nivel de prioridad crítica y ya se ha instado a los laboratorios a enfocarse en descubrir mejores medicinas para combatirla. Los ataques de este patógeno son muy variados y, por ende, a veces, resulta difícil de identificar. Esta muestra de bacterias peligrosas se relaciona con los pacientes de SIDA y fibrosis quística. También puede originar una simple dermatitis por ingesta de aguas contaminadas. Por lo general, su peligrosidad radica en la capacidad de reproducirse en organismos con inmunodeficiencia adquirida. Asimismo, esta suele originar complicaciones pulmonares y fuertes infecciones a personas comprometidas con otros virus. Enterobacteriaceae. La Enterobacteriaceae agrupa a una familia de microorganismos cuyas enfermedades afectan básicamente el aparato digestivo y excretor. El colon, el estómago y los intestinos son los órganos más comprometidos por sus patologías. De hecho, este grupo de bacterias peligrosas son responsables de la gastroenteritis infantil, salmonela, fiebre tifoidea, disentería basilar. En el pasado cobró un alto número de vidas durante el episodio histórico de la peste. Además, muchas de estas bacterias peligrosas ofrecen gran resistencia a la penicilina. Esta bacteria logra coexistir en el intestino humano, pero también se podría transformarse en un agente perjudicial. El Enterococcus faecium es responsable de la meningitis neonatal, una infección que causa dolor de cabeza, rigidez de la nuca, fotofobia y fiebre. Actualmente tiene un nivel de prioridad elevada, mas no primordial. El problema que presenta es su resistencia a ciertos antibióticos. La mayoría de las veces es transmitida mediante un virus. Hay bacterias que pueden desencadenar un conjunto de infecciones y padecimientos en varios órganos del cuerpo humano. Este es el caso de la Staphylococcus aureus, capaz de provocar problemas en la piel, sistema respiratorio y digestivo. Entre los cuadros provocados por este microorganismo destacan conjuntivitis, celulitis, sepsis, meningitis, neumonía. Además, la gran mayoría de infecciones ocurridas en centros hospitalarios se le achacan a la misma. Esta es una bacteria que habita exclusivamente el estómago y, por lo general, infecta la mucosa gástrica y genera inflamaciones. Gastritis, úlceras séptica, irritación de colon, linfomas. En algunos casos las personas la contraen sin desarrollar ningún tipo de síntoma a lo largo de la vida. Se transmite a través de la saliva, heces y placa dental. Campylobacter. Hablamos probablemente del mayor transmisor de intoxicaciones alimentarias a nivel mundial. Entre sus síntomas comunes encontramos vómitos, fiebre, diarrea, dolor abdominal. En algunos casos particulares puede ocasionar artritis o síndrome de Guillain-Barré. Este es un agente bacteriano perfectamente combatible con antibióticos convencionales, pero también es cierto que es uno de los más comunes y peligrosos. Se puede transmitir por la ingesta de alimentos o agua contaminada, virus o contacto con animales portadores. Salmonella.
La salmonela es una forma de Enterobacteriaceae que produce la ya conocida infección de la salmonela. El período de incubación va de una semana a casi un mes. Los síntomas van desde la fiebre, vómitos, diarrea y malestar estomacal. Una vez incubado, los síntomas podrían durar hasta 2 meses, en el peor de los casos. Puede sobrevivir por largos periodos de tiempo en alimentos como la mantequilla, la leche y el chocolate. Algunas infecciones peligrosas también se contagian por medio del contacto sexual. Ese es el caso particular de la Neisseria gonorrhoeae. Como su nombre indica, este microbio es el causante de la conocida gonorrea. Los antibióticos sencillos como la ampicilina y penicilina pueden contrarrestar los efectos de esta enfermedad cuando es detectada a tiempo. Las manos, una gran fuente de bacterias. Por si no podemos lavarnos las manos con agua y jabón, conviene tener siempre un gel desinfectante para poder limpiarlas correctamente. También es importante dar ejemplo a los niños, ver más. Bien, las bacterias, un mundo increíblemente pequeñísimo, peligroso. Por eso es importante la higiene. Esta higiene es muy importante porque nos da la oportunidad de contrarrestarla como una situación anticipada, como una situación de prevención, más o menos. Entonces, vamos a ver otro video que menciona algo relacionado con las enfermedades pulmonares. Una cosa es que la gente por fumar tenga padecimientos y otra es que estemos expuestos a algunas bacterias, virus que nos transmiten algunas otras personas y entonces se desarrolla en nuestro organismo la tuberculosis o la pulmonía. Pulmonía y tuberculosis son diferentes, pero son grados diferentes del padecimiento pulmonar. Entonces, vamos a ver, en este caso, enfermedades pulmonares causadas por el tabaco y vamos a ver si en estas intervienen las bacterias. Iniciamos. But around the world today, millions of people have trouble breathing because of tobacco. If tobacco was a virus, it would have long ago been declared a public health emergency. Enjoy a smoke-free day. Breathe. Disfruten de un día sin tabaco. Respire un poco de aire puro, pero en las ciudades no hay mucho aire puro. Some fresh air and don't let tobacco take your breath away. No permitan que el tabaco les quite la respiración. Tabaco es un problema grave. Thank you to the Director General of the World Health Organization, Dr. Tedros, for that introduction. Hello, my name is Joel Schaefer, and welcome to this special program to celebrate World No Tobacco Day. Today, in this special part 1 of our webinar series, we'll discuss the harmful effects of tobacco and secondhand smoke. Bien, este video lo podemos dejar para una clase de inglés avanzado. Por el momento, pues vamos a omitir la situación de su presentación. Y buscamos una aplicación interesante, mejor en español. ¿Por qué? Porque relativamente no tenemos ¿cómo se puede decir? ¿Cómo funcionan células eucariotas? Entonces, vamos a buscar un buen video que nos
de orientación a problemas pulmonares causados por bacterias. En YouTube. Problemas pulmonares causados por bacterias en YouTube. Vemos algunas. Tuberculosis, progresión de la enfermedad. Vamos a ver primero si está en inglés. All Medical Media en español. Bien, esto nos conviene. Tuberculosis, también llamada TB. Y vamos a compartir este video porque la tuberculosis es un problema de salud que aqueja a la humanidad y hay lugares donde ha habido situaciones de pandemia por tuberculosis o la tuberculosis está presente en algunas regiones del mundo con algunos aspectos muy importantes. Es importante el contexto. La tuberculosis, o TB, es una de las enfermedades infecciosas más antiguas y comunes. Se cree que cerca de 1/3 de la población mundial está infectada con TB. Por fortuna, solo cerca del 5% de estas infecciones progresan a una enfermedad activa. Se dice que el otro 95% de las personas infectadas tienen una infección latente o inactiva, no desarrollan ningún síntoma y no transmiten la enfermedad. La tuberculosis es causada por una bacteria en forma de bastón o bacilo llamada Mycobacterium tuberculosis. Una infección se inicia después de la inhalación de micobacterias presentes en gotitas de aerosol vertidas en la atmósfera por una persona con una infección activa. El proceso de transmisión es muy eficiente, ya que estas gotitas pueden permanecer en la atmósfera durante varias horas, y la dosis infecciosa es baja. Se necesitan menos de 10 bacilos para iniciar la infección. Bien, ahí nos pide licencia para utilizar este video. Por lo tanto, pues como no tenemos licencia, pues vamos a omitir su aplicación. Y entonces vamos a ver si hay alguna que no requiera su aplicación. También, este está bien y es una aplicación animada. Bien, me llama la atención esta. También es de All Medical Media. Y vamos a ver si esta requiere también una licencia, porque uno tiene que ser responsable con el derecho de autor y ese derecho de autor tiene pues todas las de la ley. Entonces, la neumonía es una infección común del... También requiere una licencia. Bien, todo esto nos hace, ¿cómo se puede decir? Nos hace estar en desventaja porque mientras utilizamos una situación, así ataca al cuerpo humano, 5 minutos, esta también si es de médica, pues no lo vamos a utilizar. Bien. Vamos a ver si no necesita, ahí está. Vamos y vemos si este requiere licencia. Vamos a ver, lo aplicamos y lo compartimos. Si no necesita licencia, entonces, pues, será nuestra material de apoyo.
Ahí. En sus etapas iniciales, se podría confundir el COVID-19 con un simple resfriado. Y efectivamente, sus síntomas iniciales se asemejan a un resfriado, pero eventualmente podría escalar y ser más grave. Te contamos todo lo que debes y necesitas saber sobre el COVID-19. La OMS entregó las cifras oficiales sobre la incidencia del coronavirus. El 80% de los casos confirmados por laboratorio fueron de leves a moderados. El 14% fueron graves y el 6% fueron críticos. Las estadísticas reflejan que los casos leves de este virus pandémico no son como los que genera un simple resfriado. Todo, menos necesitar oxígeno, te pondrá en la categoría de leve. Sin embargo, los síntomas seguirán siendo severos. Si clasificas a un paciente como caso grave, necesitará oxígeno suplementario. Si su situación es crítica, se manejará como una insuficiencia respiratoria. Ten en cuenta que la sintomatología, el tratamiento y el pronóstico dependen de la severidad de la infección en cada paciente. Te contamos qué sienten los pacientes en cada etapa, dependiendo de la gravedad del COVID-19 en sus organismos. Si tuviste exposición al coronavirus, el primer síntoma se manifestará hasta 2 o 14 días después. Podrías tener síntomas relacionados a gripes o resfriados. Existen casos en que los pacientes presentan náuseas, vómito, dolor abdominal y diarrea. Estos síntomas podrían aparecer días antes de los problemas respiratorios. Debes entender que los síntomas gastrointestinales no siempre se presentan en los pacientes. El COVID-19 es una enfermedad respiratoria, lo que quiere decir que la mayoría de pacientes que la padecen solamente tendrán afección en sus vías respiratorias, ya sean altas o bajas. Cuando el coronavirus ingresa al tracto respiratorio, durante los primeros días genera daño a los cilios, los pelos encargados de limpiar las vías respiratorias de mucosidad y agentes infecciosos. Si las células se infectan, pueden morir y desprenderse, lo que aumenta los desechos y ocasiona la incapacidad del cuerpo para mantener los residuos fuera de los pulmones, los bronquios y la tráquea. Posteriormente, se genera mayor inflamación, lo que causa que no quede tejido sano y dificulta la difusión del oxígeno en los pulmones. La inflamación ocasionada sería responsable de la tos seca, característica del COVID-19. Además, sería la explicación del por qué se genera falta de respiración. Otro de los síntomas que se podrían presentar en estadios tempranos es la fiebre. Igualmente, en esta etapa los pacientes podrían desarrollar fatiga, molestias en la garganta, migraña, malestar en las articulaciones, secreción nasal y escalofríos. Día 5 de la enfermedad. Las personas contagiadas con el virus y que tengan enfermedades preexistentes podrían desarrollar dificultad para respirar. Por lo general, los pacientes tardan hasta 7 días en acudir a un centro hospitalario. Cuando son casos leves, estos síntomas suelen desaparecer rápido. Sin embargo, se observó que cuando los casos pasaban de moderados a severos, se evidenciaba neumonía, lo que aumentaba la probabilidad de que el caso fuera mortal. El tiempo de recuperación para estos pacientes podría ser de unos pocos días a semanas. Sin embargo, en algunos casos graves y críticos, los síntomas pueden escalar a un síndrome de dificultad respiratoria aguda. No. Suben los pulmones y esto produce como consecuencia No. Prueba a cambiar.
sus etapas iniciales, síntomas que se podrían presentar en estadios tempranos es la fiebre. Igualmente, que tengan enfermedades preexistentes, podrían desarrollar dificultad para respirar. Por lo general, los pacientes tardan hasta 7 días en acudir a un centro hospitalario. Cuando son casos leves, estos síntomas suelen desaparecer rápido. Sin embargo, se observó que cuando los casos pasaban de moderados a severos, se evidenciaba neumonía, lo que aumentaba la probabilidad de que el caso fuera mortal. El tiempo de recuperación para estos pacientes podría ser de unos pocos días a semanas. Sin embargo, en algunos casos graves y críticos, los síntomas pueden escalar a un síndrome de dificultad respiratoria aguda. Las primeras evidencias científicas suscitaron que quienes morían a causa del nuevo coronavirus lo hacían dentro de los primeros 14 a 19 días. Las personas que le ganan la batalla al COVID-19 salen del hospital aproximadamente después de 2 semanas y media. Sin embargo, los casos más críticos suelen tener una recuperación más larga, 3 meses en promedio. Un aspecto a tener en cuenta es que una vez el paciente se encuentre en periodo de recuperación, sigue siendo un foco potencial de infección. El personal médico será el encargado de determinar el momento en que estos pacientes ya no son un riesgo. En este momento, aún no existe vacuna contra el COVID-19. Por esta razón, el método más efectivo para evitar el contagio es no exponerse al virus. Recuerda, el nuevo coronavirus es de fácil propagación y se transmite entre las personas al toser y estornudar. Sigue las recomendaciones de la OMS. Lávate las manos e implementa el aislamiento social mientras se controla la pandemia. Realiza los procesos adecuados de asepsia y desinfección de los objetos de uso diario. También limpia y desinfecta todas las superficies. Recuerda, protegernos del coronavirus es tarea de todos. Bien. No hubo la oportunidad de encontrar un buen video respecto a los aspectos de las bacterias que afectan la parte pulmonar. Pero bueno, no había visto que requerían licencia y en términos generales, pues uno debe ser cuidadoso con la ley o la propiedad intelectual, de tal manera que, bueno, no le entramos, nos perdemos de esto porque quién sabe cuánto tiempo tarde en darse la licencia para utilizar esos videos, y entonces encontrar uno que no es de aspecto legal, ahí lo menciona. Y los anteriores estaban interesantes, pero pues piden la licencia para utilizar ese video. De tal manera que ven, el conocimiento debe ser libre, el conocimiento debe ser universal y el acceso a la información también, pero bueno, en este caso, el derecho de autor está presente en la cuestión de la clase. Por el momento, pues terminamos nuestra clase de hoy y recordemos algunos detalles. 9 bacterias que son dañinas al organismo humano, entre los cuales está la de problemas del tracto digestivo, problemas del aparato respiratorio, problemas hasta que nos afectan al corazón, y hay algunas que llegan hasta el cerebro y que generan efectos muy, pero muy importantes, de tal manera que esos efectos importantes, pues, puede ser que sean contrarrestados con algún tipo de penicilina o antibióticos en términos generales, y algunos otros requieran tratamientos especiales.
¿Cuál es la forma de evitar que nos enfermemos o que nos contaminemos con bacterias? Lavado de manos, ¿sí? 1. La situación de comer en lugares adecuados, no contaminados. Por ejemplo, la leche, si no se hierve bien y si es una leche que le llaman bronca, de esta de la que pues el lechero o el ganadero o la persona que posee vacas está ordeñándolas manualmente, pero no se lavó las manos o no le limpió la parte de donde iba a ser extraída la leche, entonces ahí en el ambiente donde se encuentra, pues hay una contaminación terrible, está sucio, hay mucho estiércol, etcétera, y está recogiendo o se dice que ordeñando la vaca. De tal manera que esa leche va al proceso de producción de queso y entonces el queso lleva las bacterias. Hay mucha gente que de alguna manera se va a no ser muy resistente a los quesos, leches o derivados de la leche y entonces pues se ve afectada. Pero ya entraron, ya están en el tracto digestivo esas bacterias y lo único que necesitan es aumentar la presencia y desarrollar los síntomas o enfermedades. Bien, la famosa salmonela que genera un tipo de problema estomacal, pues es una bacteria muy activa y esa se desarrolla en el periodo en el que hace más calor, en el periodo en el que hay condiciones específicas para su desarrollo y es cuando nos atacan los problemas gastrointestinales. Ahora en el periodo de frío, humedad y otros asuntos que es el otoño-invierno, otras enfermedades de carácter pulmonar, las gripas sencillas o las gripas muy agresivas son las que nos atacan. Por lo tanto, necesitamos un organismo fuerte en el sentido de un aparato o de un sistema que sea capaz de contrarrestar las bacterias que entran y que recogemos del medio ambiente. El sistema inmunológico. Alguien dice el sistema inmuno, pero el nombre completo es inmunológico. ¿De acuerdo? Bien, por el momento no hay más que decir. Queda de tarea ser cuidadosos. Queda de tarea lavarse las manos, ponerse el cubrebocas que abarque nariz y boca. Como lo han dicho, este cubrebocas no es el medio para no enfermarnos, solamente es un mecanismo auxiliar en el sentido de que si no nos lavamos las manos y nos tocamos la cara y luego estamos moviéndole, comiendo con las manos sucias, etcétera, pues ahí el riesgo de contaminarnos es un número muy importante. 50%, 60% de probabilidad de que ingresen las bacterias, ingresen los virus y desarrollemos las enfermedades o los síntomas. Debemos tener cuidados. Yo me toco la cara y demás porque tiene poquito tiempo que me bañé, bueno, tiene poquito tiempo que me puse el gel antibacterial y como estoy en un ambiente aislado donde solo yo estoy aquí, entonces hago la acción de tocarme, etcétera. Pero inmediatamente, cuando termine mi video, voy a ir a lavarme las manos, me voy a ir a lavar la cara, etcétera, y me voy a aplicar el gel antibacterial, pero también el jabón y el alcohol son capaces de
limpiar un poco la cuestión de los virus y entonces evitar la contaminación por bacterias o por virus es el tema actual. Por el momento nos despedimos, terminamos nuestra clase y pues vamos a la situación de pues prepararnos para las próximas clases. No hay nada más que decir. Virus, bacterias microscópicas a nivel nanométrico, millonésima de metro, capaces de que entran en nuestro organismo y nos desarrollen problemas de salud críticos que nos lleven hasta la muerte. Entonces, hay que prevenir, lavarse las manos, utilizar el cubrebocas cuando estemos en grupos, cuando estemos en la calle, es parte de la prevención. No es el arreglo, como lo dicen las autoridades. Prevenir nos da la oportunidad de seguir un poco de tiempo más vivo en este mundo. Y como dicen otros, puede ser que desarrollemos la situación del COVID que nos afecte, pero esperemos que cuando sea eso, ya esté desarrollada la vacuna suficiente para contrarrestar los efectos del COVID-19. Bien, terminamos por el momento y agradecemos la presencia de algunos. Se reciben sus observaciones y se